¿Cómo le va, Laura? ¿Cómo anda? Bien. Que me mira con cara como diciendo, ¿qué dice este tipo? No, qué complejo lo que usted está planteando. ¿Pero no es así? Sí, es así. Y creo que hay una reflexión más profunda que tiene que ver con el régimen político. Cuénteme. Me parece que lo que está en cuestión es este tipo de representación que hace que se difieran en el tiempo los problemas y lo que hoy la población cree que no le va a pasar y vota a los años, al tiempo, luego se defrauda, ¿no es cierto? Ya pasó eso. Bien. Entonces, ¿se puede repetir, dice usted? Lo que estamos necesitando es replantearnos el régimen político. Necesitamos formas de representación más directas donde la población pueda ejercer una decisión frente a cada hecho y cada una de las resoluciones políticas. Por eso, desde nuestro punto de vista, como Frente de Izquierda, yo en representación de Izquierda Socialista, nosotros estamos planteando un tipo de gobierno basado en el poder de los trabajadores. Es una formación diferente. Por ejemplo, no tendríamos este problema de destrucción de la escuela pública si el Ministerio de Educación fuera concebido como una forma colectiva de gobierno de los trabajadores docentes junto con los estudiantes y las familias, por ejemplo. No, así no entiendo. En la Argentina hoy la izquierda mide ahí todavía, ¿no? Todavía falta para que la izquierda se imponga en esa representación, pero mide 5 o 6 puntos. A lo mejor ha crecido, ¿o no? Igual no estamos planteando cómo vamos a crecer mayoritariamente nuestros votos. Ajá. Estamos planteando un problema de régimen político. Se entiende. Estamos planteando gobierno de los trabajadores. Hoy tenemos un problema de tarifazos. Si nos ponemos a redefinir el sistema de las tarifas con unas empresas públicas que tengan un control de los trabajadores y de los usuarios, podemos concebir un plan energético soberano, por ejemplo, que no sea una estafa para los derechos de los trabajadores hoy, que van a tener que pagar tarifas por encima de lo posible en una ciudadanía que está ganando la mitad o menos de la canasta familiar. Muy por encima de lo posible, casi imposible de pagar. Así es, así es. Entonces, pensando un poder distinto, donde usuarios y trabajadores de cada uno de los sectores fueran parte de un gobierno, una forma distinta, nosotros como Frente de Izquierda proponemos, pero nuestra idea no es que tenemos que llegar al 50% de los votos del Frente de Izquierda, sino pensar un régimen político diferente, un gobierno de trabajadores. ¿Cómo se compone para usted la sociedad argentina? Veo que se dice que es una sociedad fascista, de derecha, de izquierda, de centro. ¿Qué características tiene esta sociedad? No, yo no creo que los votos hasta ahora hayan expresado un giro a la derecha. ¿No? Creo que han expresado un voto contra. Algo dijo aquí quien me precedió. Sí. Ese voto contra ha tenido como resultado pérdida de determinados derechos, que ya sabemos lo que han pasado en estos 3 años. Creo que la mirada la tenemos que poner en las manifestaciones sociales que hubo. Y en este país hubo manifestaciones sociales muy importantes que no son precisamente de derecha. Me refiero a las movilizaciones de las mujeres reclamando sus derechos, me refiero a los paros generales de los trabajadores reclamando por sus derechos, la lucha por los jubilados en diciembre. No podemos decir que todas esas manifestaciones son manifestaciones de derecha. Más allá de que algún voto pueda tener como efecto por este mecanismo de representación, donde me dicen una cosa, me dicen que va a haber pobreza cero y resulta que después aumenta. ¿Usted dice que el voto a Macri no es un voto de la derecha? Tiene su componente de derecha histórico. Hay un piso de derecha. Un voto conservador. Exacto, eso es así, porque inclusive como clase social hay quienes se ven representados y beneficiados por este gobierno. El 50% que lo votó, ¿cómo se compone? Hay un componente muy grande de gente que estaba cansado de lo que había y creyó promesas. Por Derecha, eso izquierda, centro, no de derecha necesariamente. Claro. No de por derecha. eso estamos planteando que como ese mecanismo es tramposo, yo me paro en la televisión y digo pobreza cero. Y después resulta que aumenta la pobreza. Bueno, hay que ver si yo digo, le creo. no va a haber impuesto a las ganancias. Hay que ver si yo le creo, ¿no? ¿Cómo? Hay que ver si yo le creo cuando usted me dice eso. Ah, bueno, por eso. Como a lo mejor lo que ocurrió en nuestro país es que la mayoría le creyó y por eso ganó las elecciones. Ese es el punto interesante. Lo que está en cuestión es ese mecanismo. Ese es el por punto cual interesante. La Saber, representación la es gente le tramposa. creyó, le volverá a creer. Hay elecciones este año ahora, ¿eh? Sí. Es interesante saber si le creyó una vez sola. Pero todo el mundo. Para que se cumpla lo que usted dice, hay que tomar algunas medidas económicas que hasta ahora ninguno de los que se postulan en ese trío que usted ha puesto ahí en la pantalla
la prometen, que es, hay que suspender los pagos de No, la hay un deuda cuarteto, externa. está usted ahí. En el cuarteto estoy yo, bueno, Sí, pero no porque me está como postulo. representante de la izquierda. Estamos planteando Ya sé. que hay un problema muy profundo que es la deuda externa. Tenemos endeudadores seriales, como es el señor Macri, y pagadoras seriales, como es la señora Cristina. Y el señor Massa, que tiene la misma posición, oscila según el electorado, pero está dentro del mismo formato. Tenemos un problema. Somos un país que si no deja de pagar, el año que viene 20.000 millones de dólares, el que viene otros 20.000, el siguiente 37.000, el siguiente 50.000. Es imposible. Eso votamos. Este es el país que tiene Eso que votamos. tomar, muy bien, tiene que tomar conciencia que Bueno. ninguna de esas propuestas nos puede llevar Muy a bien. pobreza cero. Ahora sigo. Voy a hablar con Laura. El tema de las escuelas nocturnas, ¿cómo lo ves o qué está pasando? Terrible. ¿Qué va a pasar? Terrible. Lo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires con la educación es realmente una muestra de una política nacional en educación y en el resto de los sectores, es decir, ataque a derechos y en este caso un derecho tan fundamental como es el derecho a la educación. Nosotros venimos de un año muy bravo, el cierre del año fue la noticia de que se cerraban 14 escuelas secundarias nocturnas, comerciales, y un cierre muy grande de cursos en los liceos, que son otros 9 establecimientos. Pero fue todo un año de ataques. No olvidemos que este año fue el año en que los 29 profesorados tuvieron que defender con el cuerpo que no se cerraran los profesorados, sino el día 28 de diciembre no hubiéramos estado solo pidiendo por los 14 comerciales, sino también por los 29 profesorados. Ese es el plan. Hay un plan del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, donde la ministra Acuña juega de delantera de un plan nacional, por el cual, claro, sí, ella quiere ser la mejor alumna de un plan nacional que tiene una estrategia que es ajuste y privatización. Bueno. Y estamos hablando de hechos, ya no hablamos de hipótesis, porque nosotros lo venimos anunciando este plan, pero es que de repente no hay nada para anunciar, ya es un hecho que sobrepasa inclusive nuestra propia imaginación. En el caso de la educación de adultos, cuando venía para acá venía hablando con docentes de otras ramas de la educación de adultos, los ataques son varios y tienen que ver con un proyecto que es reducir la cantidad, por eso decía ajuste, reducir, pero también un proyecto de privatización. Empiezan a correr las plataformas digitales también para la educación de adultos. Me acabo de enterar, por ejemplo, que en una de las modalidades que la ministra anuncia como que es la variante a la que pueden ir, que es Adultos 2000, que es un formato virtual de educación de adultos, les privatizaron la evaluación. Yo no podía entenderlo, digo, ¿cómo les privatizaron? Debe ser más rentable. Ahora, no, es que es la antesala seguro. de un proyecto, hay que apropiarse del know-how de esos docentes. Muy bien.